recibimos a la invitada del día, que es Miriam Breckman. Tu próxima nota tiene que ser si en el kirchnerismo están dispuestos a escuchar algo o no. Así que ponete a laburar. Empiezo desalojando a alguien, no está bien esto. Ya arrancamos mal. Sí. No arranqué me bien. corrí de Bueno, ella. no le hicimos una pregunta y ya logramos que Miriam desaloje a alguien. Nunca visto. Hola Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Con el stream te llevas bien? No sé, en un rato te digo. Ya has estado en algún stream ya. Sí. No sé si muchos, pero en algunos he estado. Estos horarios a veces son complicados. Yo soy abogada además, Sí. así que es horario de tribunales, horario de congreso, pero bueno, hicimos un esfuerzo hoy para estar. Impresionante. Bueno, hay muchas cosas para hablar, hay mucha coyuntura. ¿Estás bien, Juaco, o no? Demasiada coyuntura, ¿no? Sí, demasiado. Temas ineludibles, como por ejemplo la denuncia de Alberto, ¿no? Sí. Contra Alberto, perdón, de Fabiola Yáñez. Sí. Vos recién dijiste que sos abogada. Sí. Hay un debate acá, obviamente, que se da mucho, que es esto muy contundente, ¿no? Las imágenes, los chats, es como todo pareciera ser muy Sí. fuerte. Pero bueno, Alberto dice, yo tengo mi defensa en la justicia, esto de yo tengo que, o sea, no tengo que probar mi inocencia, sino que tienen que probar mi culpabilidad. Bueno, ¿vos cómo estás viendo todo eso? La denuncia en sí, la parte mediática y la parte, bueno, legal, ¿no? La que corresponde analizar. Sí, engancho con lo que decíamos antes. Por ahí en algún momento también deberíamos analizar este tema por fuera de la coyuntura, ¿no? ¿Cómo llegan este tipo de dirigentes a ser presidentes? ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo descubre ahora quién es Alberto Fernández? ¿Alberto Fernández solo es esta denuncia? ¿O es un tipo de personaje de los que vienen gobernando hace mucho tiempo con determinadas características? Me parece que también habría que analizarlo un poco por fuera. Pero yendo a lo que vos decías, mirá, es un tema que creo que golpea como en la línea de flotación de lo que ha sido la última etapa de Unión por la Patria, Frente de Todos, los distintos nombres que ha ido adquiriendo. E incluso los cambios de nombre tienen que ver con que necesitan siempre olvidar el gobierno anterior y volver a ser otro. Han cambiado de nombre 3 veces en el último tiempo. Y creo que pega la línea de flotación, como te decía, porque es un gobierno que hizo del discurso feminista mucha utilización. Un gobierno que llegó diciendo no solo que iban a llenar la heladera, que volvía el asadito, volvimos mejores, sino también volvimos mujeres. Hacían el chiste de cantarle Alberta presidenta, creó el Ministerio de Mujeres, y a quienes criticábamos esa utilización, institucionalización, era cállate trosca. Cállate trosco, estamos gobernando, era hit en la red, todo el mundo se olvida. Estaban gobernando, sí, estaban gobernando. Estaba gobernando Alberto Fernández en una fórmula que llegó con Cristina Fernández de Kirchner. No es que llegó solito, abandonadito ahí el señor, sino que lo resucitaron, le tiraron agua bendita y lo pusieron en el máximo cargo de poder a un personaje que venía siendo cuestionado incluso por ellos mismos, por todo lo que había sido su última etapa. Le decían cómplice de las corporaciones, cómplice de los medios hegemónicos. Y de golpe lo toca la varita mágica, llega ahí. Pero de golpe no era justamente parte del argumento esa, para simplificarlo, Alberto puede hacer que Cristina o que el kirchnerismo se lleve mejor justamente con las corporaciones porque tiene... Sí, exactamente. Lo usan como un argumento a su favor, incluso su pasado. Y me acuerdo porque con Nicolás del Caño lo discutimos mucho en el Congreso Nacional y me parece que es un ejemplo de lo que fue ese gobierno. A la par de crear el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, es el ministerio, al que le asignan el menor presupuesto de todos. Y ahí tenés la utilización, porque un ministerio que viene a responder una demanda social muy fuerte contra la violencia de género es puesto en un lugar, se hicieron actos de inauguración, se hacían todo el tiempo eventos para festejar que se consagraba el derecho al aborto, algo que conquistamos después de muchos años de lucha. El gobierno se apropiaba de eso, pero a la par se le asignaba el menor presupuesto de todos. Entonces, me parece que ese shock que estamos viviendo en estos días tiene que ver con eso, tiene que ver con algo que fue muy central en el discurso de gobierno. ¿Para vos hubo solamente utilización política o rescatás algo de lo que fue la política de género del gobierno anterior? Yo creo que hubo una respuesta, obviamente, a un movimiento muy fuerte que tuvimos en las calles y a medida que se logró
sacar de las calles a ese movimiento, se fue perdiendo esa política. Es decir, que la política la veo como respuesta, no la veo realmente, no la veo como acción. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner misma había sido una gran opositora al derecho al aborto. Lo veo como reacción, no como una acción positiva, decidida a favor de las mujeres. Y lo digo realmente... Digamos, le dieron el ministerio para desmovilizarlo, sería Fue a la par de conseguir una desmovilización que terminó resultando en un balance muy extendido en esa fuerza política que dice que si el gobierno fue tan malo es porque se le dio demasiado aire a las mujeres, demasiado aire al progresismo. Y de hecho, quienes son hoy los más rimbombantes voceros de esa fuerza política, los que más horas de streaming y de TV tienen, fíjense que todos tienen una cruz gigante acá, todos tienen, digo, cada cual puede tener la religión que quiera, yo no lo cuestiono. No, pero es verdad que está de moda pegarle al progresismo, como el problema del peronismo fue que se pegó demasiado, que se dejó conducir por el ala progresista. Exacto, por las mujeres, por el ala progresista, y como digo, esas cruces no se las ponían en aquel momento, se las ponen ahora. Entonces, toda una señal política de decir, si no fue mal, no fue porque no nos animamos a expropiar Vicentín, no nos animamos a garantizar la soberanía alimentaria, no nos animamos contra los fugadores de la deuda, sino que le reconocimos a todos los fondos buitres su deuda, no nos animamos contra el FMI, fue culpa de las mujeres y el progresismo. Si salimos un poco de la coyuntura de este caso, que tiene muchos elementos coyunturales, yo no me quiero olvidar de ninguno, la denuncia que hace Fabiola Yáñez es de una seriedad. Es gravísimo. Y vos me decías, Alberto Fernández dice tiene su derecho de defensa. Y yo también pienso, ese derecho de defensa se va a ejercer en Comodoro Pi, con Ercolini, o se van a empezar a cruzar las peleas típicas, o se van a borrar celulares como se borró el celular de Milman. De Milman. Bueno, lo de Milman ya, perdone, yo me lo cruzo por el Congreso y no lo puedo creer. Que ese señor esté sentado ahí, que no dé explicaciones en la justicia. Que se borre el celular, que era la clave en la denuncia del atentado de Cristina Kirchner. Bueno, esas cosas pasan en Comodoro Pi, digo, no solamente ahora. Yo he tenido casos como el asesinato del genocida Febrés en su celda de lujo, que le garantizaban para que no hable en el juicio de lesa humanidad que le estábamos llevando adelante, murió por ingesta de cianuro. ¿Dónde está la causa? ¿Ustedes se enteraron que haya algún juicio que investigue eso? No. Y además, ¿saben qué pasó con la computadora? En el tiempo que estaba en custodia la federal se les borró. Se borra seguido el tema de... Es como... Sí, un problema sistemático de borrado. Sí. Se borran celulares, computadoras. Se borran celulares y computadoras. Apenas pasó el atentado de Cristina Kirchner, le dije a todas personas con las que hablaba, che, cuida de los celulares. Bueno, no es que soy adivina y sabía que se iba a borrar, es que sé que a la federal le pasan estas cosas, ¿viste? Tienen una mala suerte terrible. Entonces, ahora Fabiola Yáñez dice que perdió el celular, ya me estoy perdiendo un poco en el enredo, pero también hay una discusión sobre cómo investiga la justicia argentina, si ese es el fuero en el que debe estar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de una justicia patriarcal que tiende a no escuchar a las mujeres, que esto aparece en el marco de otra denuncia. Yo no sé cómo puede aparecer imágenes que ella tendría que haber decidido si esto aparecía o no aparecía. Bueno, hay mucho turbio alrededor de esto, yo no lo niego, pero la clave es que esto tiene que investigarse, tenemos que saber qué es lo que pasó, porque es gravísimo y como digo, el shock que produce es porque fue un gobierno y un personaje político como Alberto Fernández que a él le gustaba cuando le gritaban Alberta Presidenta. Bueno, responde ahora por esa expectativa que creaste. Tengo una pregunta en cuanto a lo discursivo. No sé si viste la polémica, no sé si tal vez es algo más de redes, pero igual la tomó el presidente, así que creo que trascendió un poco. Viste que Julia Mengolini habló un poco sobre el tema de la denuncia y eso, y tomó en algún punto uno de los lemas, si se quiere, del feminismo, ese de hermana yo te creo, y hizo como alguna... sí, una relativización. Dijo, yo creo que tal vez porque es abogada, dijo, bueno, obviamente, hermana yo te creo, quiere decir yo te escucho, pero tampoco es que todo lo que decís es automáticamente verdad. Y creo que del feminismo también la criticaron, no por el argumento en sí, sino, por el momento, claro, el momento timing. Y tal vez por que lo expresó de una forma tal vez incorrecta porque en algún punto le diste munición a la derecha para que vaya contra uno de nuestros lemas. De hecho, el presidente Milei al toque ya salió a decir, vieron que era mentira, el hermano yo te creo. Y después lo dijo en un discurso, ¿no? Sí. ¿Vos qué ves de esa polémica? ¿Cuál es tu postura? ¿Qué esa se expresó mal? ¿Hay un problema más de fondo? Habría un debate interesante. Ahora, no existe el feminismo, existen los feminismos.
los feminismos, donde hay distintas posturas en el feminismo sobre qué hacer, cómo actuar. Yo te puedo dar mi visión de qué interpreto de eso o qué entiendo que sería la expresión correcta de la hermana yo te creo. La hermana yo te creo, entiendo, por lo menos yo tiendo a explicarlo así, que no es una expresión que yo use, pero ¿cómo la entiendo? Como una reacción contra una justicia patriarcal, históricamente patriarcal hasta los juicios de lesa humanidad. Yo siempre cuento que el testimonio de Jorge Julio López, testigo desaparecido, del que fui una de sus abogadas, sirvió para condenar a Echecolás por torturas, pero no por violación. Ahí mandaron a investigar aparte. Bueno, te podría poner un montón de ejemplos y todo lo que ha costado incluso en las causas de lesa humanidad que la violencia de género sea condenada. Una justicia claramente patriarcal de un sistema capitalista, el cual el patriarcado está indisolublemente ligado. Entonces, yo entiendo que es eso, es la respuesta. El otro día estuve con una mujer que me decía, mi marido me dio 5 puñaladas, tuve que llegar a la Corte Suprema para que esto se escuche, había hecho, creo que me dijo 20 denuncias previamente. Bueno, eso es la reacción del yo te creo. Terminemos con esa justicia que no escucha a las mujeres, que no le cree, que siempre ve intereses oscuros detrás de lo que las mujeres dicen, que durante años lo puso en un tema de violencia doméstica, como si fuese un problema intrafamiliar y no un problema social profundo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es por un lado. ¿Eso niega el derecho de defensa? No. No niega el derecho de defensa. Por eso nosotros decíamos, la explicación parecía bastante lógica, tal vez desde el punto de vista político no la expresó con buen timing o no la fraseó bien. Hay que ser honesto siempre, honesta siempre. Como yo siempre pensé lo mismo, no tengo nada que cambiar y como nunca apoyé a Alberto Fernández, no tengo ningún interés particular sobre él que creo que se puede haber entendido, bueno, según en qué momento critican o no critican. Yo critiqué en aquel momento cuando no le daban presupuesto al Ministerio de Mujeres para los programas Acompañar, que precisamente le permiten a las mujeres de menores recursos poder salir de la situación de violencia, porque no todas tenemos la misma capacidad, o cuando el gobernador Kicillof con su ministro de Seguridad Berni desalojan Guernica en plena pandemia, y quienes tuvimos la oportunidad de hablar con esas mujeres, muchas eran víctimas de violencia de género, y la pandemia, el contexto de encierro, lo que había hecho era profundizar ese problema y que vos te tuvieses que ir de tu hogar, incluso a un terreno, a tomar un terreno que no te quedaba otra. Y las desalojaron para hacer una cancha de golf. ¿A vos te parece muy progresista eso? ¿A vos te parece una respuesta a la violencia de género? Mira, yo puedo discutirlo de todos lados esto. De todos lados. Pero creo que hay que ubicar las situaciones donde están. Hay una justicia patriarcal que tiende a utilizar las denuncias de las mujeres o a ignorarlas. Sí, lo estoy viendo también en este caso. No sé quién está marcando los tiempos políticos acá, pero pongo el foco en eso. ¿Se tiene que garantizar el de derecho de defensa? Te doy otro ejemplo. Vuelvo a la causa de lesa humanidad. A los genocidas se les garantiza el derecho de defensa. El Estado le paga defensores, la mayoría tienen defensores oficiales, que salen bastante caritos, no se crean que cobran como un docente los defensores oficiales de este país. Y se les garantiza derecho de defensa. Ahora, nosotros pedimos a la par una mirada particular sobre esos juicios, porque no son delitos comunes, son delitos que ofenden a toda la humanidad, son delitos que se siguen cometiendo al día de hoy. Entonces, hay como circunstancias donde a pesar de ser una justicia que es parte de este sistema, uno dice, bueno, tenemos que pelear porque determinadas condiciones de desigualdad manifiesta entre un genocida que durante años le garantizaron la impunidad, que puede seguir ocultando el destino de los nietos apropiados, que están apropiados hoy, el delito se sigue cometiendo hoy, que tiene los mecanismos de coacción para que ese pacto de impunidad siga sin romperse después de tantos años, etcétera, etcétera, no está en igualdad de condiciones de una víctima que se sienta va a declarar. Las mujeres tampoco. Entonces, creo que hay que analizar los distintos elementos. Es complejo. El que quiera de esto hacer frases, recortes, que lo hagan. Pero la verdad que es un tema muy complejo y lo que a mí me interesa es terminar con la violencia de género y por eso me parece que en conclusión más importante es que las mujeres tenemos que volver a retomar las calles, organizarnos en forma independiente de los distintos gobiernos, más allá de la utilización que hagan, y que este gobierno niega la violencia de género. Entonces, Javier Milei no puede hablar.
Si hay alguien que no puede hablar es Javier Milei. Yo estuve en 2 debates presidenciales con él, más uno de candidata a diputada de la Ciudad de Buenos Aires. En los 3 me negó la violencia machista, en los 3 me negó el machismo, en los 3 me negó el patriarcado, me negó hasta la brecha de género, que es un problema estadístico. Entonces, que este gobierno... Claro, ya ahí estamos hablando de estadística, ¿viste, Javier? El contador sos vos, el economista, no yo, no sé si es contador o economista me parece. El economista sos vos. Entonces, ya me parece que este gobierno se meta en ese debate. ¿Ves que hay una utilización política del gobierno de Milei respecto a la causa de Fabiola? Sí, totalmente. Totalmente un gobierno que nunca le importó, que como te digo, hasta en los debates presidenciales negaba la brecha de género, negaba el patriarcado, negaba los femicidios. Son 3 debates que tuve con Milei. No es que una pregunta que no me supo responder. Se lo pregunté 3 veces. En el debate que se hizo en TN de candidatos de diputados de la ciudad en el 2021, donde ambos fuimos elegidos diputados nacionales, y en los 2 debates presidenciales. Fui la única que habló de eso, fui la única. El resto de los candidatos jamás les importó esto. Viste que ahora hay un montón de gente preocupada según qué quiere hacer con Alberto Fernández y con el albertismo, y un montón de gente preocupada por esto. Bueno, te cuento, en los 3 debates... A nadie le importó esto. Y me parece que era un gran momento, porque son momentos donde, no sé, los debates presidenciales tuvieron un rating, una cantidad de personas mirándolo muy importante. Era bueno meter este tema, ¿no? Porque hay violencia de género, porque en la Argentina hay una muerta cada 29 horas. Es una cifra altísima. Altísima. Entonces, más que mostrarme videos de con quién se acuesta o no se acuesta el presidente o expresidente, a mí me interesa que discutamos eso. Te quiero hacer una pregunta ahora sobre este tema y después nos metemos un poquito más en... Porque están llegando que te pregunte muchas cosas. Pero acá nosotros con esto estamos hablando mucho del relato que está construyendo el gobierno. Digo, todos los gobiernos tuvieron su relato, el kirchnerismo tuvo el suyo. Uf. Por eso. Macri le duró poco, pero digo, intentó el suyo y le salió mal. Y ahora Milei pareciera que con todo esto ir en contra de los feminismos, del progresismo, de género, y bueno, y el económico también, pero sobre todo esta batalla cultural, por lo menos yo creo que lamentablemente la está ganando, ¿no? En este momento está ganando por goleada. Y casos como los de Alberto, bueno, los videos de Tamara y demás, bueno, mismo Mengolini, digo, cada vez que puede se suma a hacer la diferencia entre ellos pueden violentar con el pañuelo verde y después los locos somos nosotros. Bueno, todo este discurso que está claramente armado y marcado, y yo creo que en este momento lo está ganando. ¿Vos pensás igual? No. ¿No? Ah, bueno. ¿Pero por qué pensás si que querés no? que sea polémica, no. No, pero ¿por qué pensás que no? Yo la verdad creo que está calando más hondo ese discurso que el que capaz estamos discutiendo acá. Y cómo se da vuelta, digo, cómo se le combate, cómo se da vuelta a esta tortilla, digo, ¿cómo haces? Creo que al revés, que empezó como a romperse, a desgajarse el relato. El gobierno actual gana con un fuerte relato contra los derechos de las mujeres, contra todo aquello que el gobierno de Alberto Fernández usurpó, utilizó, y que la gente se daba cuenta que había un doble relato. Se dieron cuenta que no había vuelto el asadito. Entonces, el gobierno, pues creo que es uno de los grandes motivos por los que gana Javier Milei, porque dice, bueno, basta la casta, nos gobernaron todos esto, el candidato al que enfrentaba era el ministro de Economía del gobierno de Alberto, decía que esta gente nos va a sacar del pozo. Bueno, gana construyendo un discurso muy violento, atacando todo eso, de un gobierno que se había tratado de identificar con esos valores progresistas, más allá que la realidad vos veías pobreza, la realidad vos veías que no llegabas a fin de mes, que la inflación te comía el salario, había mucho relato sobre todo esto. Javier Milei gana con eso, pero creo que en algunos puntos, todavía es un gobierno relativamente nuevo, pensemos que estamos hablando 8 meses, ¿no? de 8 meses de gobierno. Pero profundiza ese relato ahora, ¿no? Claro. Creo que lo de Alberto Fernández, por supuesto, lo trata de utilizar y por eso no hay que permitir que lo utilice. Ninguno de ellos puede hablar de esto. Ayer en el Día de las Niñeces, de la Infancia, como quiera llamar, del niño y la niña, ponele el nombre que quiere, hacen un video marcial, realmente militar, con la voz de un señor que le comunica a los niños y niñas que es su día. No sé, están en otra. Ojo, ojo que se están bebiendo su propia medicina. Ojo que tanto relato les empieza a hacer ver una realidad que se deteriora día a día. Mirá que vos también podés beber de la propia medicina que intentás vender contra el otro. ¿Y sabés dónde más lo noté? Con el tema de la visita a Ezeiza.
Para mí estaban convencidos y convencidas que iban a ser héroes de la patria. Que iba a salir Villarroel a bancarlos y decir, ahí están mis pollos, hace años que los vengo entrenando para esto. Para eso los puse. Iba a salir la sociedad rural a decirle a este de Entre Ríos, Benedit, muy bien, nosotros sacamos una solicitada pidiendo el golpe de Estado y volvemos a estar con usted, señor, que defienda a nuestros héroes, que nos sacaron el terrorismo apátrida que nos amenazaba. Que Javier Milei le iba a hacer un spot como hizo el 24 de marzo, no hace tanto, hace muy poquito, con el Tata Joffre y toda esa gente diciendo muy bien. ¿Por qué no pasó? Si era lo esperable. ¿Por qué al día de hoy, no sé cuánto va como un mes ya de este conflicto, sigue dando vueltas, se tuvo que meter hasta la iglesia? La iglesia que permite que von Bernick siga siendo sacerdote. Ahora se dio cuenta que este Olivera Rabasi no puede ir a no... ¿Cómo? ¿De golpe se dan cuenta todos de todo esto? O sea, para vos le salió mal eso. O sea, fue algo Le que... salió pésima. Le salió pésima, porque es lo mismo cuando Macri empezó con el curro de los derechos humanos, ¿se acuerdan? Otro Sí, relato para otro no relato. saltearnos a Macri, Sí, porque por eso, dediquémosle una parte al ingeniero. Cada uno tiene su relato y, Sí. y que forman la identidad del gobierno, en definitiva. O sea, Exacto, porque como no te pueden ofrecer otra cosa, no te pueden ofrecer buenos salarios, no te pueden ofrecer que te compres una casa, ahora ya ni una motito, entonces te ofrecen relatos. Sí, si querés vamos a eso, porque tanto relato y tan poca realidad. Pero el relato pasa a ser como el lugar central donde unos se oponen a otros y a todos les conviene esa batalla. te llevan a esa discusión. Yo lo vi permanentemente. en la campaña electoral, viste, vos desde la izquierda planteando los problemas reales que veíamos, que recorríamos con Nicolás del Caño del País, veíamos lo que pasaba, veíamos Jujuy con Alejandro Vilca, veíamos que se venía el RIGI. No era muy difícil darse cuenta porque ya lo estaba haciendo Gerardo Morales en comunidad con el peronismo en Jujuy. Y vos decías, ¿y por qué no se habla de esto? Y bueno, porque el terreno cómodo de relato contra relato le sirve a los dos que van a seguir cumpliendo el programa del Fondo Monetario, por ende no va a dejar un peso, mucho menos un dólar en nuestro país para salarios, para jubilaciones. Pero me parece que cuando Macri intenta, con el curro de los derechos humanos, dar esa batalla cultural, la propia Corte Suprema se lo cree y saca el fallo 2x1. No es que engañan a cualquiera, ¿eh? La Corte Suprema cree que llegó el momento de cambiar su propia jurisprudencia y decir, bueno, se terminó. 2x1, todo el mundo a la casa, y le erraron. Y yo creo que ahora le Se apuraron volvieron a también, ¿no? pifiar. Le volvieron a errar de nuevo con esto. Perdón, tengo una pregunta técnica. Porque parte de los diputados encuadraron la visita como visita humanitaria, porque lo que decían es, son detenidos que por su edad deberían tener el beneficio de la prisión domiciliaria y no se les está... Argumentos post-mortem. Después de que saltó el escándalo, dijeron Claro, eso. no se les está dando este beneficio. Sí. Legalmente, técnicamente, nunca me quedó claro, ¿por qué es que a estos delitos, es lo que decías vos antes, porque son Sí. delitos que continúan, por eso es que no se les da ese beneficio? Exactamente. La verdad es que lo que pasa es lo contrario. La mayoría están libres, la mayoría está en su casa, algunos piden permiso para ir al bautismo de su nieto, otros tienen permiso para practicar deportes, otros genocidas tienen permiso para asistir a casamientos. Ahora tenemos en unos días una audiencia con Patricia Walsh, a quien represento en el caso de su padre, Rodolfo Walsh, y también en el de su hermana, que próximamente vamos a ir a juicio oral, donde también uno de los genocidas de la ESMA está pidiendo nuevos beneficios. No te creas que son... Contame cuántos presos comunes conocés vos que los dejen salir. Primero que el 90% está en domiciliaria, no está el 90% de los acusados de delitos comunes en domiciliaria, o sea, ya tienen un privilegio. Luego están en unidades muy especiales, por ejemplo, Campo de Mayo, no están en una unidad penitenciaria común, tienen cancha de tenis. Después de eso les permiten ir a bautismos, a gente que torturó, violó, mató, y ahora voy a lo más importante, y que sigue cometiendo los delitos al día de hoy. No son ex genocidas, no son ex represores, al día de hoy continúan cometiendo el delito de desaparición de personas. Al día de hoy no sabemos qué pasó con el cuerpo de Rodolfo Walsh. Y encima el campo de deportes de la ESMA, donde se supone que lo quemaron, el famoso asadito del cual hablaban los militares, se lo están por entregar a un club de fútbol para que realice ahí arriba prácticas deportivas. Es muy lindo llevar a tu pibe a jugar al fútbol ahí arriba, ¿no? Bueno, la justicia federal lo está por hacer, porque también es Comodoro Pi en eso. Pero no son detenidos comunes, presos comunes. Por eso pedimos una perspectiva de lesa humanidad.
sobre esas causas. Porque ellos cada día renuevan el pacto de impunidad y no nos dicen dónde están las personas apropiadas hoy. Gente de mi edad, de la edad de ustedes no creo, que son más chicos, pero continúa con la identidad cambiada. Entonces, Y le dice, perdón, y le dice a sus hijos, mira el abuelito tal vez es el secuestrador. Es grave lo que pasa en nuestro país. No es algo del pasado, es algo del presente. La deuda externa que esos que están ahí contrajeron, la estamos pagando todos, ¿eh? Son esos dólares que Javier Milei hoy hace cualquier cosa para juntar y para mandar al FMI. Vienen de ahí. Entonces no estamos hablando de hechos del pasado, no estamos hablando de alguien que cometió un crimen, cumple con su condena y en determinadas condiciones vuelve a su casa. No es eso lo que estamos hablando de una característica muy particular de delitos cometidos desde el Estado y que la impunidad se planeó desde el Estado, porque te cuento que si los juicios se están haciendo ahora, por ejemplo, ¿por qué íbamos a ir recién ahora por el caso de Vicky Walsh, que fue en el 76? Caso conocido, porque Rodolfo Walsh escribe de eso en La Carta Abierta. Imaginen, bueno, los que han estudiado periodismo lo conocen mucho porque son materiales casi imprescindibles de la historia del periodismo también en nuestro país, ¿no? Y él empieza La Carta Abierta hablando del allanamiento de la Casa en el Tigre, del asesinato, tiene la carta al general Rualdes, es decir, ha sido parte incluso de su propia obra antes de que lo secuestren a él, el asesinato de su hija Vicky. ¿Por qué vamos a juicio ahora? Porque hubo impunidad. Porque estuvo la autoamnistía, primero, porque estuvo la obediencia de vida, el punto final, estuvo el indulto de Menem. Es decir, ellos pelearon por esa impunidad, no dijeron, no queremos impunidad, queremos que nos juzguen. Los está juzgando ahora y a estas edades porque ellos pelearon y se garantizaron su propia impunidad. ¿Por qué le cuesta tanto a la izquierda capitalizar estas banderas electoralmente? Qué pregunta, ¿eh? No, porque a vos te debe pasar mucho que te dicen como Sí. banco su coherencia, está muy bien lo que dice, su manera de hacer política, cómo se mantiene. pero voy a votar a Massa. Pero claro. No te voy a preguntar a quién votaste. Pero claro, o sea, digo, No te voy a preguntar a quién votaste, te dejo que me hagas la pregunta tranquilo. No, pero digo, ¿por qué le cuesta tanto? Mirá, yo creo primero no se puede mirar esto descontextualizados de dos cosas. Uno, una situación mundial donde en muchos lugares la derecha, con estos mecanismos que describíamos antes, ha logrado capitalizar esa bronca en esta etapa. Hay que ver cuánto dura. En esta etapa ha logrado capitalizar esa bronca contra un sistema capitalista que, si siempre garantizó la desigualdad, el patriarcado, la opresión, la explotación, desde la crisis económica del 2008, 2009, para ponerle un punto de inflexión, la verdad es que se ha agudizado muchísimo la crisis económica y vuelven a la escena política incluso las guerras, ¿no? Estamos viendo guerras brutales, donde mirás por televisión a ver en qué momento estalla una central nuclear, es decir, volvió la guerra al centro de Europa, volvió la carrera militarista, en algunos países vuelven a pensar si vuelven a instaurar el servicio militar, es decir, se está produciendo un reordenamiento también del propio sistema en términos totalmente regresivos para las mayorías populares. Y en ese marco, estos gobiernos demagógicos que hacen mucho uso de los sentidos comunes, de la bronca contra los que vienen gobernando, de la bronca contra los que se decían de izquierda o progresistas, han capitalizado en muchas partes esto. Creo que ahí hay parte de la explicación. Y la otra parte de la explicación tiene que ver más con raíces más profundas, no están alejadas de lo del genocidio y las consecuencias del genocidio en nuestro país, pero yendo a algo más concreto, me parece que tiene que ver con el grado de movilización, de organización que en una determinada etapa se da nuestra sociedad. Yo creo que la izquierda, y es lógico que así ocurra, avanza y retrocede con esos movimientos sociales. Tampoco es casualidad que hoy la izquierda, después de todas las peleas que dimos en el último tiempo, por ejemplo, la pelea por el derecho al aborto, por los derechos de las mujeres, de la diversidad, tenga hoy el bloque más grande que tuvo nunca, que son 5 diputados en la Cámara de Diputados. Nunca tuvimos eso. Bueno, también tiene que ver eso, y en las elecciones legislativas hemos tenido los mejores resultados. Yo salí diputada en el 2021, después de que hacía 20 años que la izquierda no tenía un diputado o una diputada en la Ciudad de Buenos Aires, una ciudad que se autopercibe progre, ¿no? Porque no es una ciudad que dice de sí misma, nosotros acá, una que está vista incluso en el resto del país como una ciudad de valores progresistas, culturales y demás, y hacía 20 años que la izquierda no tenía una representación política.
Creo que en las elecciones ejecutivas eso es más difícil, pero me parece que el momento ahora es de pensar cómo avanzamos verdaderamente en una fuerza que transforme de raíz esta realidad que estamos viviendo. Es el momento de pensar cómo se recuperan los centros de estudiantes, cómo avanzamos en la organización de los trabajadores que la están pasando muy mal y se recuperan los sindicatos. No me parece que estamos en una etapa de pensarlo en términos electorales, aunque sé que está todo el mundo muy apurado y ya están todos proponiéndose como los candidatos, no solo para sí mismos, sino que te van a decir que tenés que votar, porque ya te dijeron antes y te van a volver a decir. Yo sé que está mucha gente ansiosa, pero no creo que por ahí pase ningún cambio profundo. Me parece que hay que pensar eso. Lo vi muy claramente en la discusión de la universidad. Y ahora se volvió a tratar el tema en la universidad y pasa al Senado. Presupuesto universitario. Sí, presupuesto universitario. Qué distinto hubiese sido si todos los que se reclaman progresistas, nacionales, populares, se hubiesen unido a la izquierda, a los centros de estudiantes, y hubiésemos dado una gran pelea para que la pelea por el presupuesto universitario no dependa de los tejes y manejes de Jacobiti y Lustó, que la verdad son muchos, a mí ya me marean, llega un momento que tengo que pedir una brújula porque no sabés para qué lado van a salir. Claro, porque en la tele los escucho, él se ríe, en la tele los escucho y son el sumum del progresismo. Digo, che, este tipo debería estar con nosotros. Y después los veo levantar la mano y votan con La Libertad Avanza. Entonces ya la verdad no quieren votar ni que se investigue la visita a Ezeiza. La verdad es que no podés pensar esto en términos políticos de votaciones en el Congreso. Mirá, te pongo un ejemplo muy concreto. Qué distinto hubiese sido la discusión del presupuesto universitario, que tiene que ser, porque sigue vigente, como digo, no está garantizado, el salario docente universitario, si todos esos que hablan tanto por televisión y se reclaman opositores a La Libertad Avanza y demás, nos hubiésemos unido en la calle para dar una pelea contra la verdadera conducción de la franja morada, que va tirando y aflojando según cómo son otros tantos arreglos políticos que van haciendo. Me parece que podemos empezar a pensar algo totalmente distinto, y a eso convoco yo a los pibes, a las pibas, para que no caigan nuevamente en esa decepción tan grande que producen cosas como la Alberto Fernández. Yo no quiero que nunca más le digan a una piba que se tiene que callar la boca porque le hace juego a la derecha. Nunca más. Pero, una pequeña digresión con el tema de izquierda-derecha. Sí. ¿Cómo ves eso que ahora Milei y todo el movimiento libertario es como que a todo le dice zurdo, comunista? Me imagino la izquierda... Real. La izquierda claro, comunista soy claro, yo. lo que yo entiendo en términos de izquierda es, no, pará, los zurdos somos nosotros. Por lo menos déjame a mí ser. El kirchnerismo no Es que la reta no es zurdo. Claro, la reta no es zurdo. Claro. Me parece que Milei... Porque es como una mezcla que... No, es una mezcla, pero sabe bien de dónde viene la verdadera oposición a sus ideas, me parece, ¿no? Y que son banderas que podemos defender. La izquierda en nuestro país puede defender claramente esas banderas. Y algunos dieron por terminada las diferencias entre derecha e izquierda, no existe más. Cristina Kirchner Claro. vive diciendo... Y después hablan de las elecciones en Francia, dicen porque la derecha, la ultraderecha, la izquierda. ¿Viste? Yo digo, ¿cómo puede ser? Entonces, explícame de nuevo. No existe más en Argentina, pero existe en el mundo. Bueno, sí, existe la izquierda. Milei sabe muy bien que su antagonismo no está en ninguna de las otras fuerzas. De hecho, mira, hoy lo decía en un reportaje que me hacían a la mañana. El gobierno dijo que iba a acabar con la inflación, que era su principal objetivo, más allá que esté fracasando bochornosamente. Ese era su principal objetivo, terminar con la inflación. Nah, Muy no, bien. Creo que es el único punto donde más o menos va bien en Sí. eso. No lo creo. ¿No? Va ¿Querés venir bajando. al supermercado conmigo? No, bueno, pero va bajando. ¿no? Bajando. Las 9. Qué bien, ¿eh? Pero va a ir. Veníamos de 20. Venimos de 25. 25. Veníamos del 17.000 Venimos del que dijo, 25. nah, pará. No seas pará. mala, Miriam. Pará, se está comiendo Lo vas a la matar. devaluación que hizo y después te administra de a poquito. Es el logro al que está abrazado todo Claro. el gobierno. O sea, vos se lo estás tirando abajo. Está todo el gobierno ¿Vos quisiste comprar asado este domingo? No, porque llovía. ¿Fuiste a ver el precio? No, en serio, de subió verdad. la carne, subió la leche. Comprarle un postrecito, un yogur a un pibe hoy es imposible. Adorni dijo que suben las cosas, pero más lento. Adorni se dedica a hablar de paca paca. Entonces, cuando ya te dedicas a hablar de paca paca es porque no podía hablar de la inflación. Pero yo iba a esto. ¿A quién puso a controlar la inflación o el organismo que maneja la inflación? Un funcionario de masa, a la baña. Entonces... Marco Labaña, que está a cargo del INDEC. Sí,
que yo lo conocí en la vez anterior que fui diputada nacional, era el vocero casi del bloque de Sergio Massa. Y hoy es el principal encargado de la principal política del gobierno. Entonces no me vengas que Milei sabe. El INDEC no controla la inflación. El INDEC mide la inflación. Sí, así la mide. El encargado de Así controlar la inflación es Caputo, en todo caso. Comercio, economía. Auxilio. No hay secretario de comercio, digamos, no tan presente ahora. Así la mide, por eso mismo. Así la mide. Yo creo que saben identificar dónde está y espero que muchos pibes y muchas pibas les sirvan esa alerta, como ha servido en otros países, de si el enemigo es ese que menciona Milei todo el tiempo, bueno, veamos qué piensa ese enemigo, veamos por qué nos ve tan enemigos un gobierno tan neoliberal como este. Vos fuiste muy crítica recién del gobierno de Macri, el gobierno de Alberto también. Te tocó convivir en diferentes roles con esos gobiernos. Este de Milei, digamos, son 3 banderas diferentes, los últimos 3 gobiernos, 3 banderas políticas diferentes. ¿Este es el más agresivo en el tratamiento con la oposición, en el diálogo con la oposición? ¿O no? Qué pregunta. No lo pensé. Sí, conviví con distintos gobiernos, con distintos relatos. El neoliberalismo que se instaló en la Argentina, lo fundamental, en las bases fundamentales, sigue intacto, con distintos niveles de agresividad. Pero el gobierno de Alberto Fernández se alineó para pagarle al Fondo Monetario, eso Sergio Massa se enorgullecía de haber Pero sido... yo hablo en el diálogo con ustedes, digamos, con los legisladores o con los dirigentes de otras facciones. Sí, este gobierno tiene un nivel de agresividad muy grande. Mucha gente me conoció como la zurda que Milei decía que iba a correr. Entonces, claro, ¿viste? Zurda vas a correr. Entonces, que además, permítame una digresión porque es muy gracioso. Me ponen un video en Twitter de un día que la Gendarmería estaba cerrando el Congreso y me avisan, che, mirá que está cerrando y te quedás afuera, entonces yo salgo corriendo para volver a entrar. Corriste, Miriam. Y dice, viste que corriste, zurda. Son increíbles. Son increíbles, ¿viste? Claro que corrí, ¿no ves que me quedaba afuera? Sí. Que además está el minuto siguiente yo entrando la imagen al Congreso a los gritos, no me acuerdo si con cuál de mis compañeros, con Alejandro Vilca, no me acuerdo con cuál, diciendo, está la Gendarmería cerrando acá afuera. Pero bueno, ¿viste que corriste? O sea, Sí. hacen de su violencia, hacen una parte fundamental de su discurso, Sí, lo sí. reivindican, no es que tienen problemas. Bueno, Sí, vos le metiste una piña con lo del gatito en el debate. Esa entró también. esa entró, Se viraliza también. El gatito entró también. Sí, acá está mi compañera Gatito mimoso del Virginia, poder. que cuando vamos al corte del debate, les voy a contar una infidencia, vamos al corte del debate, y che, ¿cómo estuvo? Terrible, me dice, está todo el mundo hablando del gatito. Y yo El no, gatito mimoso. ¿qué? Le digo, Sí. ¿qué cosa? Yo estaba hablando de los militares, de los represores. Pero yo quería... Con todas las cosas importantes que dije. Hace una hora que estoy hablando de otra cosa. Acá la tengo a Virginia de testigo, me dice, no, es tendencia, todo el mundo habla del Vamos por gatito. ahí, Miriam. No, olvídate. Más apodos. Más gatito. Todo lo que dijiste no sirvió. ¿No? Me está poniendo un gatito. Así que acá está de testigo, la tenemos acá presente en el estudio para que cuente que su diagnóstico fue, mira, Gatito mimoso del poder. es por vieron ahí. que hubo un cuarto intermedio en un Sí, momento, sí. bueno, ese fue el comentario de mi compañera. Sí. Pero no, bueno, porque fue descriptivo, porque él era el león. ¿Y qué fue con el poder económico, con la casta? ¿Fue león o fue gatito Gatito mimoso? Así que ahora ya podemos empezar a hacer el balance, porque yo le dije gatito mimoso del poder económico. Sí. Sí, este gobierno es muy, muy, muy violento en términos discursivos, pero tuvimos el troll center de Marcos Peña, era bastante feroz. Y tuvimos, durante el kirchnerismo, era a la izquierda nuestra y una pared, o sea, era... cada cual tuvo su momento duro. A la izquierda nunca nos ha sido fácil, pero está bien que así sea. Nosotros no estamos acá para ser complacientes con el poder económico, para jugar para un lado o para el otro. Somos una fuerza anticapitalista, apostamos a la lucha, a la organización independiente, y ser independientes siempre tiene esas cosas, pero creo que hemos demostrado que no nos callamos y que vamos a seguir peleando, y que todos los terrenos donde peleamos, en el terreno de los derechos humanos, en el de las libertades democráticas, en el de las mujeres y la diversidad, podemos mostrar una coherencia en lo que decimos. Te hago una más que va de la mano de eso. ¿Pensás como Cecilia Moró que Martín Menem no trata de igual forma a las diputadas mujeres? Que el otro día dijo, usted es un machirulo porque no la miraba, o porque pensás que es así. No sé, no lo vi, pero no sé.
Como que hay un trato diferenciado. sé yo. Ahí adentro. Pasa muchas cosas. Pasan muchas cosas y el feminismo no es lo que, Claro. lo que más rige en general. Sí. En general el feminismo no es lo que más rige. Así que no sé, si ¿Cómo? querés después lo veo y te digo, pero Capaz con el kirchnerismo es donde tienen una relación más, sobre todo electoral, ¿no? Más amor-odio. De su lado le dicen, si ellos a veces militaron más con nosotros, como nosotros tenemos los votos, ellos compartimos algunas banderas. Y en el balotaje del año pasado pasó mucho eso, que ustedes tomaron la postura de no llamar a votar por Massa, sino votar en blanco, ¿no? ¿Es algo que hoy sostenés? ¿Es algo que podrías capaz arrepentirte? Digo, ¿cómo ves toda esa pelea que, yo no sé si es política, discursiva, retórica, pero digo, son esos votos? Porque también del otro lado muchos te dicen... no, partieron por 12 puntos contra Milei. Bueno, Partieron. pero Mirá, es un tema también de... pero Digo, ¿sabés qué o sea, con el diario de del lunes nuevo, sí, pero en la bebieron de su previa... propia medicina. Bebieron de su propia medicina. Bebieron de su propia medicina. Armaron las listas electorales poniéndolo a Juan Grabois con el único objetivo de retener votos y que no se vayan por izquierda, porque habían puesto un candidato muy de derecha, que de nuevo le tuvieron que tirar agua bendita, decir que no era más Massa el que se iba con todos los traidores, sino que era Sergio y que no sé qué. Bueno, ¿no? Sí, la Cámpora aceptó Sí, que sí. sea Massa a quien... Era digamos, buenísima que la canción. ¿Cómo era? Que todos los No traidores pasa, se no van con pasa nada Massa. si todo todo lo el que país pasa se nada. va. Borramos el videito de la canción. Y era preparame la boleta. No era más Massa. Bueno, eso ya había pasado con Alberto y Massa, que habían cuestionado a Cristina Kirchner y había dicho... Y había pasado con Scioli, que era el candidato a los fondos buitres para 6, 7, 8. No vayamos tan atrás. No. Entonces, lo ponen a Juan Grabois como un método de contención, porque la izquierda, bla, bla, y la izquierda siempre los mismos, bla, bla, bla. Perdieron 12 puntos por derecha, muchachos. Bueno, Bueno, pero nada. pero antes, Miriam, antes. Pero nada, Grabois dijo que se cortaba las manos antes de votar a Massa. Ayer ¿En lo volvió a serio? criticar, estábamos viendo hoy que lo volvió a criticar, dijo que no era... ¿Cómo era? No era, era indigno de la investidura Sí. presidencial. Pero en serio, a mí esas cosas me parecen, ahora hablando en serio, a mí me parecen graves, porque hay gente muy piola, muy buena, que cree esas cosas y que cree que Sergio Massa es un desastre invotable. Y a los 2 días le decís que se puede. Y ahora critican a Galperín, pero ¿por qué no explican por qué sus diputados votaron los beneficios para Galperín? Yo puedo explicar por qué la izquierda no los votó. En serio, en algún punto tenés que dejar de estar cortándole las costillitas a la izquierda y empezar a pensar, ¿no te parece que hace mucho daño todo el tiempo? Hablarle a esos pibes y esas pibas que son solidarios, que de verdad se la creen, que de verdad creen que está mal que los chicos se vayan a comer sin dormir. O sea, para vos está No se diferido puede. Te corrí el eje, el ¿no? relato de cada uno con los hechos de cada uno. Ahí hay una... ¿Y por qué le votaron los beneficios a Galperín? Y ayer vi un recorte en Twitter contra Galperín. ¿Por qué? ¿Por qué no decís, pero yo le voté los beneficios? Eso que Esa- la ley de conocimiento era la ley de... Sí, se votaron varias cosas. En algunas ya había 3 diputados, tiene la fuerza de Juan Grabois. Votó todo con el gobierno de Sergio Massa. En la legislatura de la ciudad, todo. En el gobierno nacional, todo, incluidos los beneficios para Galperín y otras cosas por el estilo para grandes empresarios. Los presupuestos. Él lo único que se diferenciaron fue lo del Fondo Monetario. De los 3, 2, porque Itay Herman se abstuvo, no votó en contra. Y para que el acuerdo con el fondo llegue al recinto, se necesitaba un dictamen. Itay Hackman dejó su silla para que asuma otra diputada y pueda salir el dictamen. Entonces, a mí me parece que está muy bien, pongo a disposición mis costillas, me las cuentan todos los que quieren, pero tratemos de que el discurso se condiga con lo que hacemos, porque si no este círculo vicioso... Por eso el tuiteo apenas pasó el hecho, dijo, yo voté a Scioli, no sé si votó a Scioli, pero dice que votó a Scioli. Votó a Scioli, voté a Alberto y seguiría a Massa y seguiría votándolo. ¿No te parece que es el momento de dejar de votar a esta gente? Yo no le hablo a los dirigentes, pero a los pibes, a las pibas, muchas pibas recontrafeministas que pelean todos los días por los derechos de las mujeres. No quiero más esas decepciones, no quiero más que le digan, bueno, ahora cállate
No digas más esas cosas que decíamos antes de dinosaurio. No, porque si no le hacemos juego a la derecha, ¿no te parece que el juego a la derecha, a la peor derecha, se lo hizo todo ese doble discurso permanente durante años? Ahora Y vos- que así ganó Milei, porque, perdón, Sí. Milei es la derecha recargada. Porque con eso ya había ganado Macri. Gana Macri, me dijiste que se terminaba. Hiciste un gobierno desastroso, le votaste los beneficios a Galperín criticando a Galperín. Le votaste los presupuestos a Massa criticando a Massa. Dejaste la silla vacía para que se apruebe el acuerdo con el fondo criticando al fondo. ¿No te parece que así gana la derecha? Bueno, yo no quiero que gane más esta derecha que está haciendo que haya 1 millón de pibes que se vayan a la cama sin cenar. Quiero que haya una fuerza que de verdad sea anticapitalista, que rompa con el Fondo Monetario, que niegue esa deuda con el fondo, que es ilegal, no solo es ilegítima, es totalmente ilegal. Muchos de los de ellos lo decían antes de las elecciones. Después se callan. ¿Cómo? ¿Qué hubiese pasado si todos esos salían a la calle con la izquierda cuando se discutió el acuerdo con el fondo? ¿Qué pasaba? Miren que en Kenia, muchos países tuvieron que volver atrás, y esto no es noticia vieja, es de los últimos meses porque entran en crisis los pueblos que aplican los programas del fondo. ¿Por qué si todos los programas del FMI, todos los experimentos neoliberales terminaron mal, por qué este va a terminar bien y le siguen dando tiempo a Milei? Si le están dando tiempo a Milei, si el balance que hacen es que fue el progresismo el culpable de todo, que fueron las mujeres que reclamaron muchos derechos. El FMI no lo nombra nadie. Y encima ahora te la están reivindicando a Victoria Villarruel. ¿Qué más quieren? ¿Traernos al conde Drácula en las próximas elecciones? O sea, serían Scioli, Alberto, Massa, Drácula. Bueno, yo creo que eso le hace mucho daño y mucho juego a la derecha. Entonces, agarrársela con la izquierda todo el tiempo, porque insiste que hay que hacer una fuerza anticapitalista, porque insiste que hay que hacer una fuerza que tenga coherencia entre los hechos y los dichos, y porque insiste en que la clave está en la organización, que nos dotemos para pelear contra eso. ¿Cómo recuperemos los sindicatos? ¿Dónde está la CGT? ¿Cómo puede ser que se votó la ley base? Estaban en Ginebra. Ginebra debe ser divino, como dice Carrió. El verano europeo es divino, como era que decía Carrió. Debe ser hermoso, pero estaban votando la ley base en Argentina, hermano. Y vos te fuiste a Ginebra, ni para la foto te quedaste. Y los que se quedaron marcharon un ratito y se fueron. Entonces, me parece que acá está buenísimo estar tirando la pelota a todos lados, después te ponen un monstruo y te dicen, votalo o no votalo. Yo quiero nunca más tener esa disyuntiva. Quiero que haya una fuerza transformadora, social, de lucha en las calles que nos permita empezar a pelear por lo que verdaderamente merecemos, que no son jubilaciones de hambre, no son salarios de hambre. La gente no llega a fin de mes y es en serio. En el interior de la provincia de Buenos Aires están viniendo factura de 200.000 pesos de luz y de gas. Un empleado municipal gana 300, 350. Decime cómo hace. Y vos vas con el relato de Pacapaca, no sé cuáles son los últimos días. Ojo que este gobierno también se la va a poner en la pera, ¿eh? Y si no se la puso todavía es porque desde los grandes sindicatos, las centrales sindicales le están garantizando que no vuele una mosca, pero no culpemos a la sociedad. Miremos para arriba por qué no vuela una mosca. Cuando tuvimos todo para salir a pelear. Y la izquierda salió y nos fajaron y encima decía, les pegan. Bueno, sí, pero si somos muchos no te pegan. El 24 de marzo no nos pegaron, el 8 de marzo no nos pegaron. Para vos debería haber más gente en la calle. Y claro, ¿y cómo vamos a cambiar esto si no? ¿Cómo se instaló la discusión del presupuesto universitario? Sí. ¿Por los grandes discursos de Lustó? Que es como el juego eso, no digas ni blanco ni negro, no se sabe de qué hablan, porque un día dice una cosa, otro día dicen otra y otro día dicen todo lo contrario. ¿O se instaló porque salimos miles a la calle? Sí. Y cuando hubo una convocatoria clara, la gente salió. Sí, obvio. Y el gobierno tuvo que regular. Y el gobierno tuvo que empezar a dar vueltas. ¿Y cómo vamos a garantizar que haya una jubilación que alcance para todos los jubilados y jubiladas si el principal recorte que está haciendo el gobierno para pagarle al fondo es ese? No sé, a mí me parece que no es tan difícil, ¿viste? La discusión. Ahora, es más fácil siempre estar buscando a quién le tiro la responsabilidad, a quién pienso, y en el medio, que es lo que más me preocupa, ya te van adelantando cuáles van a ser los próximos monstruos. Bueno, paren, ¿no? No se apuren tanto con las elecciones. ¿Por qué no pensamos un poquito primero qué es lo que pasó para atrás y cómo no lo volvemos a repetir? Me parece a mí que hay una discusión muy interesante, que todo lo terrible del caso Alberto Fernández nos tiene que servir para pensar eso. Che, ¿qué pensabas? ¿Que iba a ser el Che Guevara? Sí. ¿Que se iba a enfrentar al Fondo Monetario? Si la clave que de la discusión, volvamos de nuevo a 2019, sacaban solicitadas todo el sector
progresista del Frente de Todos contra el Fondo Monetario. ¿Qué pensabas? ¿Que Alberto lo iba a enfrentar? Así te decían. Está Cristina. No, se mataron al segundo día, no estuvo Cristina, no, nadie lo frenó. Entonces, de nuevo vamos a volver a repetir esa historia. Miren que si pasamos muy rápido el relato, se puede volver a repetir la historia. Pero esto no lo pagan los dirigentes, o no lo paga la izquierda porque saca más o menos un diputado. Yo voy a seguir militando igual, de hecho ahora no soy diputada y milito igual que antes, no se me cae nada, no me pasa nada, quédense tranquilos, que no se necesita ninguna silla para militar todos los días por los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, de los jubilados. No se necesita nada, solo ganas de pelear y un fuerte compromiso militante. Pero lo paga el pueblo las consecuencias de los errores De la dirigencia. de la dirigencia. Se paga con salarios de hambre, se paga con jubilaciones de hambre, se paga con un femicidio cada 29 horas. No sé, a mí me parece que es grave. Y esta pasividad en la que están, yo los escucho cacarear a todos en el Congreso, después, viste, salí a la calle y no huele una mosca. ¿Y cómo puede ser? ¿De qué sirve que cada vez que hay un acto estén todos los dirigentes diciendo nosotros acá manejamos todos los grandes sindicatos? Decime qué sindicatos maneja Milei. Yo te podría nombrar uno, dos, no mucho más. Gente afín a Milei. ¿Y por qué el resto no se mueve? ¿Dónde está la dirigencia sindical? Van a aparecer para pelear cargo en las listas electorales. Ahí los ve a todos, ¿viste? Viene, sí. Bueno, larga e interesante charla con Miriam Bregman. Muchas gracias por haber venido, Miriam. Me dijiste que hablo mucho, no.